Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestis de Recetas. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosísimas y facilísimas crepas. Delgadas, delicaditas, suavecitas, perfectas amigos. Y te mostraré 3 de mis rellenos favoritos, dulces y salados. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Amigos, para empezar a hacer esta receta vamos a derretir estas 3 cucharadas de mantequilla sin sal en el microondas. Listo, una vez bien derretida la vamos a dejar enfriar antes de agregarla a la mezcla. Mientras la mantequilla se enfría, vamos a agregar 1,5 tazas de harina común en un bowl, pero primero la vamos a cernir. Y así no quedará ningún grumito. Ahora agregaremos una pizca de sal. Esto resaltará muchísimo los sabores. Amigos, algo muy particular de esta masa para crepas es que no lleva ningún tipo de leudante como polvo para hornear o bicarbonato de sodio, lo que la hace diferente a los hot cakes, waffles, y su masa es muy líquida y ligera. Bueno amigos, ahora vamos a agregar 2 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de vainilla y vamos a mezclar muy bien. Esta parte es importante para ligar muy bien nuestra masa. Ahora vamos a agregar 1,5 tazas de leche normal, ya sea entera o la que tengas en tu refrigerador. Vamos a mezclar muy bien. Lo ideal es agregarla de poco a poco, para que la harina se vaya hidratando lentamente. Amigos, todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Mezclamos muy bien con un batidor globo hasta que ya no tengamos grumos. Amigos, a mí me encanta agregar un poco de agua porque hace que las crepas sean un poco más ligeras. Vamos a agregar 1/4 de agua y así lo llevo haciendo un montón de tiempo, créanme, que hace la diferencia. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra mezcla. Amigos, por último vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla ya derretida y a temperatura ambiente. Y así la vamos a agregar poco a poco. Amigos, esta mezcla también la puedes hacer en la licuadora, pero sinceramente me gusta más así en el bowl. Y listo amigos, sin remover tanto, ya tenemos lista nuestra masa. Amigos, de preferencia vamos a dejar reposar nuestra masa en el refrigerador para que las crepas queden más resistentes y suaves. Mientras tanto vamos a tener preparado nuestros ingredientes. Amigos, esta parte no la desperdicien, queda perfecta para un caldito. Como ven, solo necesitamos la parte blanca y un poquito de la parte verde. Amigos, mientras la masa está reposando en el refrigerador, yo voy a hacer el relleno salado. Así que vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, un poco de mantequilla sin sal y vamos a agregar nuestros champiñones. Este relleno me trae buenos recuerdos porque la primera vez que yo probé una crepa salada fue con este relleno y entonces me encanta. Vamos a agregar también un poquito de poro, la parte blanca y un poquito de la parte verde del poro. El poro lo pueden sustituir por cebolla. Agregamos también un diente de ajo triturado. Agregamos un poco de sal, pimienta, mezclamos de nuevo y vamos a agregar un poquito de vino blanco. ¡Qué aroma, amigos! Vamos a agregar un poquito más. No se preocupen por el alcohol, ya que este se evapora. Y listo amigos, ya tenemos nuestro relleno salado. Para nuestro relleno dulce vamos a cortar un poco de fresas, kiwis o plátanos, manzanas, cualquier fruta de tu preferencia y claro, cualquier fruta que tengas a la mano. Amigos, después de 20 a 30 minutos que dejamos reposando nuestra masa en el refrigerador,
queda súper bonita. Amigos, pero el paso de reposar la masa en el refrigerador no es meramente indispensable, así que lo pueden omitir. Pero creo que en definitiva le da una textura muy bonita a la masa. Muy bien, ahora sí, con cucharón en mano, vámonos al sartén. Amigos, vamos a engrasar una servilleta con un poco de mantequilla derretida y aceite. Y pasamos a engrasar un sartén o plancha redonda antiadherente que esté a temperatura media. Y ahora vamos a agregar una porción de la masa líquida al centro del sartén y fuera del fuego para que podamos extenderla y darle la forma antes de que cuaje la masa. Extendemos muy bien y que no quede ningún huequito. Y le vamos a dar de tiempo 1 minuto por lado, o sea que en total serían 2 minutos por crepa aproximadamente. Amigos, una vez que nuestra crepa esté un poquito doradita y que se empiecen a despegar las orillas, o 1 minuto después, vamos a darle vuelta. Listo, ya está bien doradita por el otro lado. Pero listo. Ya la pasamos a un plato. Y así vamos a continuar haciendo todas las demás. Pues aquí tenemos nuestra última crepa súper suavecita, como ven. Con una textura perfecta. Incluso si ustedes quieren que esté más tostadita, más doradita, la pueden dejar más tiempo. Pero es que miren. Amigos, si ustedes gustan, también pueden agregarle una cucharadita o una cucharada de azúcar a la masa para que esté más dulce, pero como yo siempre hago rellenos salados, así que esta se me hace la combinación perfecta, aparte de que le agrego un montón de cajeta, lechera, dulce de leche, caramelo, bueno, infinidad de cosas súper dulces, así que se me hace súper innecesario agregar más azúcar a la masa. Y como ven, amigos, es una masa súper resistente. Así que aguanta cualquier relleno. Incluso untar rellenos más pesados como el queso crema. Delicada, suavecita, resistente, delgadita. Perfecta. Amigos, con estas cantidades de masa salen aproximadamente 7 crepas de 30 centímetros de diámetro. 7 crepas grandes. Bueno, amigos, ahora sí, manos a la obra. Miren la parte más divertida. Vamos a hacer nuestro relleno dulce. Bueno, amigos, pues vamos a hacer mi relleno favorito, que es sin duda el de cajeta. Cajeta, dulce de leche, caramelo, yo soy feliz. Vamos a agregar un poco en forma de zigzag o en forma de setas. Vamos a agregar un poquito de plátano, que este es opcional. Después, ¿por qué no agregamos otro poquito encima de los plátanos? Tú puedes hacer las combinaciones que tú quieras, las combinaciones que más te gusten, lo que tengas en el refri. Yo le voy a agregar un poquito de nueces para hacerlo más crocante y mucho más rico. Ahora vamos a doblar nuestra crepa y vamos a doblar en triángulos. Y listo, ya tenemos nuestra primer crepa. Y las vamos a poner en un plato bonito. Las crepas las pueden doblar en taquito, como en rollito, también así en triángulo. Amigos, la otra crepa favorita de mi familia es sin duda la que lleva queso crema y mermelada de frutos rojos. Así que voy a untar un poco de queso crema a temperatura ambiente. Agregamos un poco de mermelada, ya sea de fresas, frutos rojos. Para estos rellenos dulces pueden agregarle cajeta, caramelo, dulce de leche, leche condensada, crema batida, mermelada, chocolate. No, bueno, esta es la favorita de mi esposo, debo confesar. Y así la vamos a doblar a la mitad. Aquí, amigos, vamos a agregarle un poquito más de crema. Más bien, vamos a agregarle un poco de crema batida. Y vamos a poner unas fresas para que se vea súper bonito. Así cortaditas.
y lo vamos a cerrar. Y ya tenemos esta delicia. Amigos, ahora vamos a hacer mi favorita del mundo mundial. Y mi favorita es la más sencilla de todas. Solo lleva cajeta, dulce de leche o caramelo. Un poco de nueces picaditas. Doblamos. Y después doblamos otra vez para formar un triángulo. Y ya tenemos mi favorita. ¡Qué delicia! Esta es otra de mis favoritas. Crema batida y frutas frescas. No, bueno, irresistible. Ahora sí, le vamos a poner un poquito de chocolate, salsa de chocolate. Ahora vamos a hacer nuestra crepa salada. Vamos a voltear la crepa. Y la podemos rellenar de infinidad de cosas, de lo que tengamos en el refri, lo que se nos venga a la mente. En este caso yo voy a agregar queso y vamos a agregar nuestros vegetales salteados con vino tinto. Esta crepa queda perfecto para el desayuno, con un huevito estrellado que lo vamos a poner encima. No, bueno amigos, para el desayuno queda perfecto. Ahora la vamos a doblar y la volvemos a doblar. Y ya tenemos nuestra crepa salada. Las crepas saladas pueden tener infinidad de rellenos, la podemos rellenar de infinidad de quesos, salmón ahumado, carnes frías, embutidos, huevos en sus múltiples presentaciones, vegetales salteados como es el caso. Bueno, como tú quieras lo puedes rellenar. Y ya tenemos nuestra crepa. Y ya tenemos aquí nuestra crepa. Uy, se me súper antoja. Miren, el queso está súper derretido. No, bueno. ¿Quién quiere? Bueno amigos, pues ya saben, ya llegó mi hora favorita y es la hora de la degustación. Así que vamos a probar estas riquísimas crepas. No, bueno amigos, están súper suavecitas. Amigos, estas crepas son deliciosas, deliciosas. Así que los invito a que las preparen. Ustedes las pueden preparar y los niños las pueden decorar. Bueno, se dan una divertida tremenda. Siempre lo hacemos aquí en la casa y nos encantan. Amigos, no olviden comentar. Yo siempre trato de responderles todas sus preguntas. Compartir el video si les ha gustado. Darle like. Suscribirse al canal, que nos ayudan un montón. Y pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Los quiero mucho. Adiós.